En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, queridos fieles, hoy, a pesar de ser domingo, prevalece, miren qué santo, prevalece la fiesta de San Lorenzo. De San Lorenzo, un grandísimo santo que es uno de los tres patronos de Roma, de la capital del catolicismo, aunque hoy usurpada. Pero uno de los tres patronos de Roma, imagínense la importancia de San Lorenzo. Y otro tema, es patrono de Roma, la capital del catolicismo. Roma es una ciudad italiana, la capital, pero él es español. Hasta eso sí no lo sabían. Otra, han tenido una conferencia sobre España, sobre las glorias de España, para defender y amar a España porque somos católicos. El motivo último de defender a España es porque somos católicos. Y España fue un símbolo del catolicismo. Entonces, lejos de nosotros, la política de todos nuestros países indigna de denostar a España, despreciar a España, hablar mal de España. Pero hay que saber historia, verdadera historia, para refutar las mentiras que se dicen contra ella. Sea como fuere, volvemos al santo de hoy, San Lorenzo, patrono, uno de los tres patronos, San Pedro, San Pablo y San Lorenzo. Uno de los tres patronos de la capital del catolicismo, y él es español. Viva España también. Y les quiero hacer una prédica en dos partes, si podemos hacer así. Una histórica que tenga que ver con estas glorias de España y San Lorenzo, y sobre aspectos de su vida, y otra sobre la liturgia. Por eso no les traduje ni la epístola ni el evangelio, porque les quiero hacer unos comentarios de los textos litúrgicos. Sobre el aspecto histórico, decíamos recién, San Lorenzo nació en España, en Huesca, hacia mediados del siglo III. Murió muy joven, 30 años, algo más, algo menos de 30 años, siendo diácono. No llegó a ser sacerdote, pero un grandísimo santo y otra vez patrono de la capital del catolicismo, tan importante que prevalece el domingo. Hoy no se reza la misa de domingo, sino se reza la misa de San Lorenzo. En el martirologio romano, que habrán escuchado recién, dice: en Roma, en la vía Tiburtina, el triunfo de San Lorenzo Arcediano. Arcediano es lo mismo que diácono, el cual, en la persecución de Valeriano, después de muchísimos tormentos de cárcel, varios azotes, varas, plomadas, láminas candentes que le apoyaban en la piel, por último, asado en unas parrillas de hierro, consumó el martirio. Estaba absolutamente lastimado ya su cuerpo, todas las carnes abiertas y sangrantes. Imagínense, ya que te pongan en una parrilla para cocinarte vivo. Eran sádicos los romanos, eran satánicos además, porque no eran católicos en esa época. Después el imperio se hizo católico. Ya que te pongan en una parrilla, pero encima con todas las carnes abiertas y sangrando, imagínense el dolor que significaría ello. Y se sabe, por los datos de la historia, que aún él, en la parrilla, con todas estas heridas, antes de morir, tuvo también la osadía, digamos así, de decirle al parrillero, al que lo estaba cocinando: ya estoy cocinado de este lado, dame vuelta. Igual que cuando uno hace una carne, a las brasas. Hasta eso, y después le dijo: ya estoy listo, cómanme. Y allí murió, en la parrilla. Glorias de España de nuevo, de estos más grandes reyes que ha tenido esta nación tan católica, Felipe II, y tiene que ver con San Lorenzo. Felipe II empieza a gobernar a España, el imperio más grande de la época, la nación más importante de Europa, el siglo de oro español para la época. En 1556, un año después, ya estaba con problemas con los franceses. Tuvieron él y su papá, Carlos V, y los reyes católicos también, 1000 problemas con los franceses, 1000 guerras con los franceses. Y tenían victorias aplastantes contra los franceses, y él, un año después de gobernar, 1557, la famosísima batalla de San Quintín, donde arrasan con los franceses, y prácticamente le queda el camino abierto para tomar París, que era una de las metas. Pero él, creo, me permito decir, con criterio del rey católico, dijo: no, ya con esta victoria Francia va a tener que aceptar condiciones de paz, no tiene sentido más muertes.
me animo a decir que ese fue el razonamiento, el tema que a pesar de los consejos que le daban de avanzar directamente sobre París, San Quintín fue en Francia, en el norte, él ya no quiso. Con esa batalla ya estaban las condiciones para la rendición de Francia y se rindió Francia, y siempre con mil problemas, incumplimiento de tratados, etcétera, etcétera. Pero para el caso, la batalla de San Quintín se llama así porque estaba muy cerca de la ciudad francesa, en el norte de San Quintín. Ahí fue la batalla. Pero hay un detalle con el santo de hoy, y por eso lo traigo a colación, porque fue el 10 de agosto. Fue en el día, igual que hoy, el día de San Lorenzo. Y estos reyes católicos, en honor de San Lorenzo, construyó el más grande palacio gigantesco, de donde podemos decir España gobernaba el mundo. En honor de San Lorenzo, Felipe II mandó construir el monasterio Palacio del Escorial, porque es monasterio y además están las habitaciones de los reyes de España y el cementerio de los reyes de España. Allí está enterrado el grandísimo Carlos V, sencillísimo, se ve su ataúd contra una pared. Ahí está enterrado el mismo Felipe II contra una pared. Ahí está Juan de Austria. Juan de Austria tiene mucho más monumento, impresionante la tumba de Juan de Austria. Allí están enterrados los grandes y los reyes de España. ¿Y por qué se construyó el famoso Escorial, el Escorial? En honor de San Lorenzo. Y por eso el nombre oficial del Escorial es Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, porque lo mandó construir en conmemoración de esta batalla aplastante que prácticamente con una batalla les dio la victoria bajo Felipe II sobre Francia. Y la batalla fue en 1557, es gigantesco, yo he tenido la dicha de estar allí, gigantesco, absolutamente gigantesco, y lo empezó a construir casi 8 años después, 6 años después, y duró 20 años construyendo eso. Tenía la iglesia que iba a ser, si no me equivoco, la más grande de todo el catolicismo, más grande en el Escorial, en honor de San Lorenzo, que San Pedro del Vaticano. Y el Papa le dijo, no puede ser más grande todavía que San Pedro del Vaticano. Le tuvieron que hacer más chica de lo que habían planeado para que no sobrepasase a San Pedro del Vaticano. Y esto es también por el santo de hoy, por San Lorenzo, el monasterio. Y antes que palacio, ahí vivían los reyes, antes que palacio le pusieron nombre oficial, Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, por el santo de hoy. Así han sido nuestros antepasados. Otro dato que me permite la fiesta de hoy domingo, la fiesta de San Lorenzo, para que amen a España y estas glorias de España. Ahora las enseñanzas litúrgicas. La epístola, hermosísimo el texto de hoy, y tiene que ver con las vocaciones que recién hablábamos en los avisos, porque en definitiva, así como San Lorenzo se entregó para que lo destrozaran por ser católico, es entregar la vida a Dios. Y las vocaciones, hay 2 grandes vocaciones de Dios, es entregar la vida a Dios, como hizo San Lorenzo. Por eso los textos de la epístola y del Evangelio también hacen alusión a ello. Y son 2 las vocaciones. Y yo tengo que ver, más que mi voluntad propia, para qué me ha elegido Dios. Las 2 vocaciones o llamados de Dios son, o para, a grandes rasgos, o para formar una familia, o para consagrarse a Dios. Son las 2 grandes vocaciones. Entonces lo importante no es lo que yo quiero, lo importante es lo que Dios quiere en mi vida y saber entregarse, como hizo San Lorenzo, que se entregó a todo lo que Dios quiso y dispuso para él, y terminó sus días, era un santo varón, con el martirio, y con el martirio en las condiciones que recién narrábamos. La epístola dice, y que sirva para el rezar entonces por las vocaciones, no es la única, puede ser vocación a formar una familia, vocación al matrimonio o vocación a consagrarse a Dios. No tenemos a nadie consagrado a Dios, podemos decir. Somos 2 gatos para hacer todo y no hacemos nada en el fondo, porque no se puede. El ser humano es limitado. Siendo 2 no podemos hacer, ni siquiera hacer bien lo que ya hacemos. Hacemos lo que podemos. La epístola dice, Cui parce seminat, el que siembra con mezquindad. ¿Qué tengo que sembrar, monseñor? Tengo que sembrar lo que Dios quiere de mí. Tengo que hacer
obrar, sembrar lo que Dios quiere de mi vida. Y el que siembra con mezquindad, como siendo mezquinos con Dios, como no dándose enteramente a Dios, y por eso no hay vocaciones, va a cosechar después. El que da con mezquindad, recibe con mezquindad. Y si soy extremadamente mezquino, la epístola dice, el que siembra con mezquindad, et metet, parche, cosechará con mezquindad. Y si soy extremadamente mezquino, me voy a condenar. Porque si yo en vez de dar todo lo que pide Dios de mí, estoy siempre retaseando, dando de menos de lo que Dios pide de mí, me arriesgo a la condenación eterna también, por supuesto. Y si no llego a ese horror de la condenación eterna, sin duda voy a tener un duro purgatorio y sin duda no voy a llegar a la santidad. Entonces, lejos de sembrar, y sembrar en sentido amplio es hacer todo lo que Dios pide de mi vida. Lejos entonces de sembrar con mezquindad, tengo que sembrar con mucha generosidad. Y al revés entonces va a agregar la epístola, et qui seminat in benedictionibus, y el que siembra con bendiciones, cuando yo recibo bendiciones en mi obrar, en mi sembrar, en las cosas que hago, cuando soy generoso al máximo con Dios, como todo ser humano, como todo ser creado, como toda criatura deberíamos ser, y no lo somos, sin duda, ninguno de nosotros. Los laicos fallan por mezquindad y falta de generosidad para entregarse a Dios en tales puntos, y los consagrados también fallamos simplemente porque Dios nos pide todo. San Lorenzo pidió todo Dios, hasta la vida, y la vida bajo semejantes tormentos. Entonces el que quiere sembrar con bendiciones tiene que darse todo entero a Dios, como San Lorenzo, el español de hoy. Cada uno dé a Dios según inspiró en su corazón, según pensó en su corazón. Non ex tristitia, otro drama, que a veces no solamente somos mezquinos, sino que cuando aceptamos darle cosas a Dios, lo que Él nos pida, lo hacemos con tristeza. No, non ex tristitia, no con tristeza. No con tristeza. El que se entrega a Dios no puede dar las cosas como resignado, como entristecido por tener que darle todo a Dios, si Él es todo y merece todo. Y no hay que hacerlo así, sigue agregando el texto de la epístola, porque Dios ama al que da con alegría. Eso es muy, muy, muy importante meter en nuestras vidas. Dios ama al que da con alegría, al que se da, podemos decir, con alegría. Esto también sirve para la limosna, que es otra de las cualidades de este santo. Le querían quitar todas las... Lo matan al Papa, San Sixto. Él era el ayudante del Papa. Administraba las limosnas de la Iglesia Católica para la época. Y los que matan al Papa le piden a él que entregue todos los bienes. Y él, en vez de entregar los bienes, los reparte a los pobres. Entonces tiene que ver con la limosna de los pobres. También, si yo ayudo a los pobres, no tengo que hacerlo molesto. Tengo que hacerlo como un servicio a Dios. El que da al más pequeño de nuestros hermanos, dice la Biblia, a mí me lo hizo. A mí me lo hizo, dice Dios. Eso en cuanto a la limosna, pero en un sentido más amplio, y es el que más quiero recalcar, y el que más nos llena con el amor a Dios y la alegría de ser católicos, es sobre toda nuestra vida. ¿Hay que darla? Sí, hay que darla. Y no hay que darla con tristeza, ex tristitia, sino que Dios ama al que da con alegría, al que se da, hay que decir, al que se entrega a sí mismo hacia Dios, si nos entregamos con alegría. En latín, hilarem datorem diligit Deus. Dios da, Dios ama al dador con alegría, al que se da con alegría. Porque Dios, si nos damos con alegría, si nos entregamos totalmente, porque Dios es poderoso para hacer que en vosotros abunde toda gracia. Pues bien, si no lo sabían,
Dios es poderoso si uno se da con alegría para hacer que cada uno de nosotros abunde, esté lleno de toda gracia. Eso significa llegar a la santidad, como laicos o como almas consagradas. El problema son nuestras mezquindades, que todos, quien más, quien menos, retaseamos lo que damos a Dios. Damos con mezquindad. Y por eso no nos santificamos. Santa Francisca Javiera, ella sí, que no fue mezquina al momento de entregarse a Dios. Y por eso todo el fruto que obtuvo. Y por eso todo el fruto que obtuvo. Y por eso todo el fruto. Impresionante, cuando muere muy joven, de 67 años, principalmente por agotamiento. Y además, algunos dicen que tenía paludismo y disentería, otros dicen solamente disentería. Murió en definitiva sobre todo por el cansancio de haber estado viajando de un lugar a otro. Y lo que es manejar una comunidad de 1000 y después de 2000 miembros. Ojalá Dios nos dé el entender, no solamente en nuestros espíritus, los conceptos, sino en la práctica, en cuanto a hacerlo, a saber que nos tenemos que entregar totalmente como San Lorenzo hizo y hacerlo con alegría, sin mezquindad. Y ahí Dios sí que es poderoso, siempre es poderoso, pero Dios quiere ese gesto de la criatura. Y Él será poderoso para hacer que abundemos en toda gracia, lleguemos a la santidad. Para terminar, y siempre en el mismo hilo de esa entrega a Dios, las vocaciones. Los jóvenes modernos en general no se quieren entregar. El mundo atrae tanto con las ofertas que hace el mundo, con todo lo que ofrece el mundo, que pocos piensan. Y este es un ejército que muere de famélico, podemos decir, si no hay con quién hacer nada. Somos 3 gatos, ni siquiera, somos 2 gatos en Colombia. Damos lástima. Entonces, toda esa mezquindad y toda esa atracción del mundo en contrapartida de entregarse a Dios, nos juega en contra de las vocaciones. Y aún si uno tiene una vocación para la familia, el matrimonio, le va a jugar en contra esas mezquindades de no entregarse totalmente al catolicismo con un noviazgo correcto, con un matrimonio correcto. Le va a jugar en contra de la salvación o por lo menos de la santidad. Termino con el Evangelio, que tampoco se los había traducido para hacerles algunos pocos comentarios. San Juan, totalmente. Qué lindo que es ver cuando se festeja un santo, cómo la Iglesia Católica, al escoger los textos que van a corresponder con ese santo, cómo ha enlazado de alguna u otra manera, casi siempre es así, la vida del santo. Miren todo lo que he estado diciendo de entregarse y cómo fue San Lorenzo, totalmente en la misma línea, el Evangelio que la Santa Iglesia Católica escogió para su fiesta. Y dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, entregarse totalmente, San Lorenzo, y lo que a cada uno le toque, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, permanece solo, no sirve de nada. No sirve de nada entregarse a medias, con mezquindad. Pero si el grano de trigo muere, pero si muere, produce mucho fruto. Multum fructum affert. Produce mucho fruto. Ojalá Dios, María Santísima, nos quitara las mezquindades al momento de tener que entregarnos a Dios. Habría más vocaciones. Y todos pecamos allí, todos, quien más, quien menos. El que ama su vida la perderá. El que está siempre preocupándose sobre sí mismo, en vez de entregarse olvidándose de sí mismo, la perderá. Perdeteam. Y el que odia su alma en este mundo, el que odia su alma para las cosas de este mundo, el que no tiene en cuenta su vida para las estupideces de este mundo, para la mundanidad, para el mundanismo, para volverme un mundano, el que se entrega totalmente a Dios, guarda su vida para la vida eterna. Guarda su vida para la vida eterna. Si alguien
me sirve, me presta servicio y me sigue, donde yo estoy estará también mi ministro. Eso es mucho más directo para las vocaciones consagradas, los sacerdotes, los obispos. Si alguien presta servicio para mí y me sigue, donde yo estoy, allí estará mi ministro. La vida para Dios, el premio que nos espera si logramos entregarnos bien. Y el que presta servicio para mí será honrado por mi Padre. Los premios que nos esperan con la salvación eterna. Los sacerdotes, los obispos, las almas consagradas, termino. ¿Nos cansamos? Sí. Sin duda, y mucho. Los laicos, con la vida familiar, educar a los hijos, llevar adelante una familia, ¿se cansan? Sí, y mucho, sin duda. Ambos tipos de vidas, ambas vocaciones exigen mucho y uno se cansa. Pero cada cual está llamado a ser generoso con Dios. Y ello lleva a la santidad y ello lleva a la salvación eterna. Entonces pidamos de corazón a la Santísima Virgen que nos ayude a ser de los que se entregan con alegría y totalmente, como el grano de trigo que si muere produce mucho fruto. Quiera San Lorenzo, que él ya hizo estas cosas, ayudarnos para lograrlas. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.